Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Estamos en la Parashá Besod Aberajá. Esta es la bendición con la cual bendijo Moshe, hombre de Dios, a los hijos de Israel antes de su fallecimiento, y dijo: el Eterno de Sinaí vino, alumbró desde Seir a ellos, apareció desde el monte de Param y llegó con miriadas sagradas de su derecha, Rey de fuego para ellos. También aprecia a los pueblos, todos sus santos están en tu mano. Y ellos se pusieron a tus pies, recibiendo tus palabras. La ley nos ordenó Moshe, herencia para la congregación de Jacob. Hubo en Jerusalén un rey cuando se reunieron los jefes del pueblo, juntas las tribus de Israel. Bueno, una de las cosas que yo creo que debemos recordar y que debe ser un parámetro importantísimo para nosotros como pueblo de Hashem es precisamente que una bendición extraordinaria, como dice aquí, y no deja duda alguna Moshe Rabén, la Torah es una herencia de parte de Dios para el pueblo de Israel. Y uno se pregunta, ¿se necesitaba esa herencia? La respuesta es sí, definitivamente. ¿Por qué es que el pueblo de Israel necesitaba esa herencia? Esa herencia era necesaria a fin de conocer, saber, entender los caminos por los cuales el pueblo de Israel debería encaminarse, para no equivocarse en el camino y para no perderse en la oscuridad de esta generación perversa y maligna. Por lo tanto, una de las circunstancias importantísimas en la vida de nuestro pueblo fue precisamente en el monte Sinai, donde el Eterno, quien es bendito, entregó la Torah, la herencia, como dice aquí, la herencia para el pueblo de Israel. Una herencia incalculable en valor, una herencia que sin herencia jamás hubiéramos podido aspirar, no solamente a conocer al Eterno, no solamente a conocer su voluntad, no solamente que se produjera evidentemente la promesa y las promesas que había y que el Eterno estableció en la misma Dabar, y que conociéramos precisamente de esas promesas, y que esa promesa incluso no solamente fuera conocida, sino que fuera entendida por nosotros, y que nosotros con emuná pudiéramos esperar. En este caso hablamos de que dado que el hombre pecó y quedó alienado de la relación con el Eterno, recordemos que allí está la promesa en la Torá, está la promesa de que el Eterno enviaría a un Goel. Y entonces, por lo tanto, todo esto, si no fuera por esa razón, es decir, si no fuera por la Torá, y como vamos a ver en esta parashá nos enseña precisamente del seguimiento que el Eterno da a su creación y cómo está vinculada la creación precisamente con el vivir diario, con el vivir de las generaciones, con el vivir en el futuro de las generaciones que nos han de seguir, y desde luego con este mundo y el mundo venidero. Y no solamente eso, sino cómo es que los mundos superiores tienen una relación con este mundo. Entonces, por lo tanto, la Torá es un vínculo extraordinario de conocimiento, y como decía Kefa, tenemos una palabra profética segura, y esa palabra profética la tenemos acá. Por lo tanto, ¿qué hubiera sido del pueblo de Israel si no tuviéramos esta herencia? ¿Qué hubiera sido de las naciones si no hubiese habido esta herencia con la cual ahora participan y con la cual se abrió las puertas, incluso porque se abrió las puertas por la bondad del Eterno, y que en la misma está las promesas de precisamente que las naciones habrían de ser bendecidas por la bendición que el Eterno puso en el pueblo de Israel, en este caso por medio de la Torah misma? Es decir, la Torah fue una bendición para el pueblo,
pero no solamente fue exclusivamente para el pueblo, sino fue una bendición extraordinaria para todas y cada una de las naciones a través de todos los tiempos y a través de todas las edades, a fin de que pudieran aspirar a tener la misma herencia y promesas y el pacto o los pactos que el Eterno, quien es bendito, proveyó para el pueblo de Israel. Y entonces, por lo tanto, se hace una riqueza extraordinaria la Torah. Es una herencia incalculable. Vaya, no tiene ningún sentido en las cuestiones materiales, si lo tiene. No tiene sentido en las cuestiones espirituales, pero la tiene, porque al final del día toda la riqueza, absolutamente toda la riqueza está en la Torah de Hashem, y por eso es vista y es explicada como la herencia sustancial que el Eterno, quien es bendito, le dio al pueblo de Israel. Y por lo tanto, mis amados, debemos congratularnos, debemos felicitarnos por el hecho de que el Eterno, quien es bendito, nos ha dado precisamente esta riqueza extraordinaria que es la Torah. Una Torah hermosa, bella, y que nos lleva a la reflexión, al entender de la voluntad del Eterno y a la profundidad de los pensamientos, al entender, como veremos, la Parashá Bereshit. Y también esta Parashá esperamos estar compartiendo algunos de los misterios que el Eterno proveyó en el principio, en el Reshit, en el Bereshit de la creación. Y hay una situación muy importante. Hablar del principio es hablar del Adabar. Hablar del Adabar es hablar de la bendición. Hablar de la bendición es hablar del principio. Hablar del principio es hablar de Mashiach. Hablar de Mashiach es hablar de la voluntad y el plan y el proyecto de Dios. Así que, mis amados, todo esto está vinculado y lo tenemos que valorar y meditar fuertemente. Bienaventurados somos, porque el Eterno nos alcanzó con su verdad. Y créanme, para mucha gente que se le ha compartido y que, como decían allá, recuerdo allá con Rab Shaul, con Kefa y Yohanan, que ellos fueron los que empezaron a compartir con el pueblo. Ellos fueron los que comenzaron a compartir con la gente, incluso ellos abrieron la puerta a la Barajá, a los gentiles, allá con Cornelio. Pero en uno de los eventos que tuvieron, donde estaban incluso compartiendo, en una ocasión, después de que los estuvieron oyendo, les dicen: pues ya otra vez te oiremos, ya otra vez sabremos, casi me convences, diría algunos. Y hay mucha gente que en un determinado momento es impactado por la palabra, pero se siguen de frente, no escuchan, no toman la riqueza. La cosa más interesante acá es que nadie podrá tener excusa el día de mañana, porque mucha gente me ha dicho: bueno, ¿y qué pasa con aquella gente que nunca he oído ni de Yeshua ni de la Torah? ¿Qué va a pasar con ellos? Pues para empezar, uno de los principios más importantes es que Dios es justo, que Él juzgará a todos con la misma vara, con la misma medida, con la misma justicia y con la misma bondad. Él no es de que a él porque no escuchó, no, o a él porque no. Dios, quien es bendito, juzga todas las cosas, válgame la redundancia, justamente. No hay medida diferente para él. Y por lo tanto, como decía yo, mucha gente se inquieta y dice: bueno, pues ¿qué pasará con aquellos que no escucharon ni la palabra,
ni el nombre de Yeshua. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Dios los va a juzgar, igual que a nosotros. En la medida que tuvimos revelación, nos juzgará. En la medida que no tuvimos y tuvimos, porque todos tuvimos. Algunos dicen, pues es que no escucharon. Pues sí, no escucharon, pero en la creación se manifestó la gloria de Dios, su sabiduría, y era para que ellos pudieran haberse dado cuenta de que hay un creador, como lo hizo Abraham. Esto es interesante porque a Abraham no le vino un rayo del cielo. A Abraham no vino un ángel y le dijo, oye, sabes que arrepiéntete y cree en el creador, el único. No, sino que él, con el entendimiento que nos dio a todo ser humano, pudo entender y comprender que el mundo no fue creado por casualidad. Así como una silla, tú la ves y tú que digas, ay, ya se apareció y aquí, quién sabe por qué. No, alguien la hizo. O que veas un carro estacionado ahí afuera de tu casa, pues óyeme, no es que se te apareció, es que alguien lo hizo y alguien lo trajo. Bueno, pues esa es la lógica, y por lógica, nada más por lógica, en el conocimiento de la grandeza que hay y la belleza que hay en la creación, uno llega a la deducción, por deducción lógica, a poder entender que verdaderamente hay un creador. Así es que nadie tiene excusa, como dice Rab Shaul, nadie tendrá excusa en aquel día. Los que escucharon la palabra, bueno, ellos y todos nosotros tuvimos ese nivel. Los que conocimos de Mashiach es otro nivel. Los que conocimos la profundidad de la palabra es otro nivel. Y así vamos de niveles en niveles, y conforme a los niveles que hemos tenido, será lo que el Eterno nos demandará. Por eso es tan importante el conocer, porque eso nos enriquece, pero nos puede empobrecer también. Recuerden de aquella situación que describe Rab Shaul allá en Corinto, donde dice que aquellos que no guardaron, que no vivieron, que no experimentaron la vida como debieron, y que de alguna manera mucha gente saldrá de este mundo como de una casa en llamas, es decir, sin nada. ¿Por qué? Porque aun cuando se le dio conocimiento, aun cuando se le dio entendimiento de la Torá, conocimiento de la Torá, no se hizo de nada. Es decir, tomó un poco, y eso solamente por la gracia de Dios le permitirá salir como de una casa en llamas. Así que, mis amados, ciertamente Dios no se va a equivocar. Y como decimos, dicen nuestros sabios y nos enseñan, hay un ojo que todo lo ve, hay un oído que todo lo escucha, y hay una mano que todo lo escribe. Nada, absolutamente nada, se escapará de lo que hacemos, y aún de lo que no hacemos, o de lo que nos abstenemos de hacer. Nada se escapará. Así es que el Eterno es justo, y debemos confiar en que Él va a llevar las cosas de la manera correcta. Así es que, mis amados hermanos, esta parashá es extraordinaria porque nos habla y nos vincula con la palabra eterna de Dios, y es una preciosura. Es un regalo del Eterno esta última parashá, Besot Averajá. Es decir, esta es la bendición. Que el Eterno te ayude a guardarla en tu corazón y a vivirla. No solamente conocerla, pero experimentarla, que al final del día esa es la razón del pueblo de Israel. Tenemos la responsabilidad de vivirla para atraer y traer la luz a este mundo. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.